El día de hoy se dio a conocer por parte de Buenrostro, que es la actual directora del SAT, que del periodo de gobierno que abarca de Felipe Calderón al de Peña Nieto se terminaron condonando poco más de 413 mil millones de pesos a grandes empresarios. Y es que, a ver, hay que ser bastante realista. ¿Por qué hicieron esto? Muy sencillo, porque los que patrocinaron las campañas, tanto de Fox, tanto de Calderón, tanto de Peña Nieto, fueron los empresarios, y lo hemos venido viendo incluso con el tema de agronitrogenados, en el cual el mismo Alonso Ancira dijo que apoyó de X o Y forma al candidato del PRI en ese tiempo, que era Peña Nieto, y posteriormente llegó al poder. Y es que eso ocurría con todos. ¿Y qué pasaba? Que cuando llegaban al poder, a cambio estos empresarios recibían la condonación de impuestos a cantidades exorbitantes. Y ahora en esta administración, si tú te pones a ver los datos que se han dado a conocer por Raquel Buenrostro, te percatarás de que los niveles de recaudación se han ido al cielo, sobre todo por el tema de fiscalización, que es en el cual se revisa estas grandes empresas para ver que estén cumpliendo con las normas establecidas y también con lo que tendría que haber pagado. En el caso del nivel de fiscalización, si no mal recuerdo el dato, era que se había generado cerca de 385 mil millones de pesos, una cantidad muy importante que, a ver, no se tenía incluso precedentes de esta en los últimos 10 años. ¿Y por qué? No porque el SAT tenga la varita mágica que hace aparecer dinero en grandes cantidades, no, sino que como Andrés Manuel López Obrador no llegó al poder a costa de que los grandes empresarios o corporativos inyectaran dinero en su campaña para que estuviera en ese puesto, pues lo que ocurre es que ahora el presidente dice: no, yo no voy a condonar absolutamente ni un peso a estos grandes empresarios, porque además hay que recalcar y hay que dejar muy en claro que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador renunció al poder que tenía para la condonación de impuestos, lo cual hace que cualquier empresario se le pueda acercar y decir: oye, échame manita, échame una manita. No se puede, señores, porque el mismo presidente se negó a ese poder que tenía. Por ello, me parece excelente estos datos que se están mencionando de que los niveles de recaudación en este gobierno se han ido al cielo. Lo que sí me parece lamentable es la cifra que se mencionó por parte de Raquel Buenrostro con respecto a las anteriores administraciones, en las que se destacaba que estas personas que ostentaron el poder durante un periodo de tiempo bastante largo, que fue el PAN y luego fue el PRI, pues lo que hicieron fue condonar a diestra y siniestra, porque, a ver, 400, poco más de 413 mil millones de pesos, créanme que con eso construyes escuelas, construyes caminos, generas infraestructura y un sinfín de cosas. Por eso es que cuando se le preguntaba a Calderón o se le preguntó a Fox por qué no invierten más recursos en entregar dinero a los adultos mayores que a lo mejor ya no pueden trabajar por, bueno, su edad, o porque ya tienen enfermedades crónicas degenerativas o algún problema que les impide realizar una actividad laboral, pues Fox y Calderón contestaron: es que no hay dinero, no hay con qué. Pero ahora ya sabemos por qué decían que no hay con qué, porque les estaban condonando cantidades absurdas de dinero. E incluso la oposición me parece muy divertida, porque dijo: no es cierto, en este gobierno se siguen condonando impuestos, y me hicieron referencia a esta el Gordillo, que es una completa corrupta. O sea, la verdad sí es una completa corrupta, y lo peor de todo es que se le terminó entregando un partido político. Eso es lo que más preocupa. Pero a ver, ellos hacen referencia a eso. Lo que se le olvida a esta bola de opositores es que el que determinó que el Bester no tenía que pagar las cantidades que se ha mencionado que tenían que pagar, no fue el SAT, sino que fue mediante un juicio. Y en el juicio, por desgracia, las autoridades le dijeron: no puedes, no necesitas, no tienes que pagar eso. Y ahí no puede intervenir el presidente Andrés Manuel López Obrador ni el SAT. Lo único que puede intervenir el SAT es en presentar los recursos y elementos para que se solicite el pago de esa deuda. Pero al parecer esta tipa estaba muy bien colocada. Y ese es el problema de México, que durante un periodo de tiempo muy largo se gestó cantidad de corrupción exageradamente amplia o tan grande, que pues todos tenían conexiones, tenían amigos, y eso ocasionaba que cuando se iba a un proceso legal para hacer que alguien pasara tiempo en prisión por una actividad ilegal que cometió, o para que pagara impuestos, pues tenía contacto y decía: no, ya no pagas nada, o te liberas del tema de que pagues tiempo en prisión. Ese es uno de los detalles que se tiene que mencionar. Y a ver, a la derecha le encanta inventar y decir cosas a medias, como el tema de la inauguración de la base aérea militar, en donde muchos compartieron un meme de una instalación de la base aérea militar y la querían hacer pasar como si eso fuera el aeropuerto de Santa Lucía. Y es que, a ver, para nadie es de sorprendernos que la oposición no tiene la capacidad mental de llevar a cabo un análisis más complejo, que le diga: a ver, si tú quieres que la gente vote por ti, lo que necesitas son propuestas y necesitas buenos candidatos. No, estos tipos recurren a decir: vamos a decir mentiras, vamos a jugarle al loco y ya vemos si le pegamos o no. Pero bueno, esto yo solamente se los estoy mencionando. Y a ver, con lo que se ha logrado en esta administración en temas de recaudación es excelente. Y lo más lamentable
es que hay algunas personas que mencionan, no, es que el tema de que me estén cobrando impuestos es terrorismo fiscal. A ver, señores, tienen que pagar impuestos. Que anteriormente no, los hayan acostumbrado a que porque tenían un amigo en el SAT o porque tenían un colega que era político y les hacía paro de condonarles millones de pesos, pues no, señores, eso ya pasó, eso ya no sirve. Ahora se tienen que aguantar y así como lo establece la ley, tienen que pagar. Y es que es lamentable porque, a ver, hay gente que tiene el recurso para hacerlo, hay gente que tiene el con qué. Habrá otros que a lo mejor se encuentren en circunstancias muy críticas que no tengan para poder liquidar eso. Y ahí sí te digo, bueno, hay que echar una pequeña oportunidad. Pero en el caso de los grandes corporativos, que son los que se están quejando, dicen, no, es que esto es terrorismo fiscal. ¿Cuál terrorismo fiscal? Que los hagan pagar lo que la ley dice no es terrorismo fiscal, es que se cumpla lo que ya está establecido. Y es que lo irónico es que los que incrementaron los impuestos no fue el gobierno Andrés Manuel López Obrador, sino que fueron los panistas, pero como los empresarios tenían conexiones con los panistas, decían, pues ustedes incrementen los impuestos y no importa, a mí nunca me van a cobrar. Pero llegó Andrés Manuel López Obrador y toma, papá, pagas porque pagas. Y es lo que está pasando en este momento con el tema de Salinas, que tiene un adeudo que supera poco más de 32 mil millones de pesos. E incluso eso es un adeudo histórico, lo que significa que probablemente ese monto se termine incrementando. Que el mismo SAT ya mencionó que tiene 6 juicios abiertos que pasaron en primera instancia, bueno, que se ganaron en primera instancia, luego tienen que ir a segunda y tercera instancia, y ahí es donde se determinará qué monto es el que se paga. Estoy más que seguro que el mismo SAT tiene las herramientas para hacer que estos políticos, para hacer que estos empresarios paguen lo que tienen que pagar. Porque esto no se trata de que es la ley de Herodes o de que te jodes o te jodes, no. Aquí es la ley que se estableció por las anteriores administraciones. Que ellos no la cumplieran porque, bueno, eran una bola de corruptos, criminales y ratas, pues bueno, eso ya era otro punto. Pero que ahora los estén haciendo cumplir, salen con tonterías como, es que ya estamos en Cuba, es que ya somos Venezuela, es que el comunismo y es que el socialismo. Porque te percatarás de los que estaban financiando el grupo de Frena, que era el que se está inventando eso de que el socialismo y comunismo, o sea, no les entendías. Unos decían que eran socialistas, otros que eran comunistas, otros que eran chavistas, otros ya no se sabía. Pero tal, los que financiaban esos grupos eran los empresarios, porque lo que querían generar era cierto descontento y generar personas que tuvieran desconocimiento para decir, sí, cierto, vamos a un comunismo, vamos a un socialismo. No, señores, no vamos a eso. Estamos al lado de un país que ha destrozado naciones con tal de manejar sus intereses como le conviene o con tal de prevenir determinadas, vamos a decir, ideas. Que con ideas me refiero a prevenir comunismo, socialismo. Ellos han destruido naciones enteras. Entonces, ¿ustedes piensan que si México se dirigiera a ese camino, los Estados Unidos ya no nos hubieran jodido o no se hubieran jodido ya el actual gobierno así? Ellos lo pueden hacer, porque tienen con qué. Entonces, para aquellos que dicen, no, es que vamos a un comunismo, socialismo y bla, bla, es que me cobran impuestos, terrorismo fiscal. No, señores, simplemente se les está cobrando lo que se les tiene que cobrar porque tienen con qué pagarlo. Si no lo tuvieran, bueno, les digo, hay pues ciertas excepciones, pero estos grandes corporativos tienen millones. Ahí está el tema de IBM, está el tema de las empresas de Carlos Salinas, están las empresas de quién más, pues del actual dueño de Telmex, de muchas que bueno, tienen más empresas, no solamente es Telmex, que es Slim, o sea, tiene un sinfín de empresarios que los datos que ellos reciben por tema de ganancias son gigantescos y que no quieran pagarlos en nuestro país lo que corresponde, porque así como un campesino, así como un asalariado tiene que pagar impuestos cada vez que le están pagando, pues bueno, también tienen que hacerlo las grandes empresas. Creo que es como suele decir el dicho, o todos coludos o todos rabones, ¿verdad? Pero no me queda otra cosa que mencionar más que si esta información les agradó, me podés dejar un like, un comentario, suscribirse, nada, nos vemos muy pronto, que por ver, hasta la próxima y adiós.